Yo creo que más que una conferencia, más que una charla, yo creo que véanlo como una clase, ¿no? Como que soy su profesor de urbanismo, para que entremos en confianza. Y lo más interesante de la conversación que les voy a explicar van a ser las preguntas que pudieran tener en relación a este tema, que es un tema que me gusta mucho porque pues prácticamente gran parte de mi experiencia la he dedicado a la planificación urbana. Entonces es interesante comprender esa disciplina, ¿verdad? Obviamente está muy relacionada con la arquitectura porque está prácticamente amarrada de una forma. Entonces, el tema es edificios verticales porque si ustedes observan, si son curiosos, van a notar las plumas en ciertos sectores, pero lo curioso es que está centrado en la parte céntrica de la zona río, ¿verdad? Entonces ustedes ven los edificios, el estilo arquitectónico, la densidad, el número de niveles y obviamente pues tendrán preguntas al respecto, si no va a haber problemas con el tráfico vehicular, qué va a pasar con los servicios, en fin. Ese es el tema central, ¿verdad? Tijuana acaba de cumplir más o menos 133 años y yo creo que dentro de la historia de la arquitectura de las ciudades de México, pues es una ciudad nueva porque 133 años pues son pocos, ¿verdad? Lo curioso de esto es que los 133 años no han sido de un desarrollo urbano y arquitectónico continuo, sino que más bien a raíz de 1970 es que despega la parte del urbanismo y la parte de la arquitectura en Tijuana. Ahora, Tijuana no puede manejarse de una forma aislada porque convive con San Diego. Esa relación binacional Tijuana-San Diego no es una relación de ahorita. Si leemos algunos autores, algunos antecedentes históricos, pues vamos a ir 200, 300 años atrás, ¿verdad? Entonces, si nos remontamos un poquito hacia la historia, nos vamos a dar cuenta que con la caída de las monarquías en Europa, en 1700, que cae el primer monarca Luis XV, viene posteriormente la revolución industrial, ¿verdad? ¿Y por qué se suscita esa caída? Porque realmente esa arquitectura que ustedes han estudiado en teoría, esos palacios, esa belleza, esa concentración del estilo, pues son muy bonitos, ¿verdad? Pero esos palacios se originaron gracias al estilo, al diseño de los arquitectos, pero lamentablemente bajo la opresión del pueblo. Y el pueblo, obviamente después viene la Revolución Francesa, con ello se instala un sistema democrático y con ello viene la Revolución Industrial. ¿Qué quiere decir con esto? Que la Revolución Industrial inicia con el ferrocarril, inicia con los primeros edificios verticales y esos primeros edificios verticales, pues obviamente empezaron en Nueva York, empezaron en Chicago, empezaron en Los Ángeles, empezaron en San Diego. ¿Por qué? Porque se estaban implementando nuevas técnicas, sobre todo el acero, ¿verdad? Entonces, ese antecedente, pues ya estaba en San Diego, ya estaba en Los Ángeles, que estamos hablando a una distancia aproximadamente ahorita en 2, 3 horas, pero en aquellos tiempos pasaban un día o dos, porque venían en carroza, ¿verdad? Después de esa parte viene lo que es el desarrollo de los primeros viajes a Tijuana, y para eso se instaura la primera vía del ferrocarril. Esa primera vía del ferrocarril que ustedes conocen, pues tiene más de 100 años, ¿no? Y esa vía del ferrocarril transporta crudo hacia Estados Unidos y otras mercancías, y ese es un eje fundamental en el desarrollo de la ciudad, porque es el primer transporte ferroviario que se da en la ciudad para traer y llevar mercancías hacia Estados Unidos. Ahora, aquí hay una cuestión muy interesante,
porque estas imágenes que están viendo son las imágenes del Casino Agua Caliente, que tal vez ustedes lo ubiquen por el minarete o lo ubiquen por el prestigio de la Prepa Federal Lázaro Cárdenas, donde nuestro rector fue director de ahí de la preparatoria y que tengo el honor de conocerlo desde hace muchos años. Esas imágenes que ustedes ven era el patio de mi casa, el patio de mi juego, cuando yo tenía 6, 7 años, ¿no? Entonces yo estaba solo, totalmente solo, y ahí jugábamos. Entonces por eso me trae tantos recuerdos tan interesantes. Estas imágenes han estado saliendo ahora en internet. Con eso de la comunicación, yo no las vi hace 40, 50 años. Ahora las estoy viendo y me maravillo porque hay muchas anécdotas de lo que pasó en ese tiempo. Y esa parte es la arquitectura de los años 30, 40. ¿Y por qué se dio en Tijuana? Porque en Estados Unidos en ese tiempo implementaron la famosa ley seca. ¿Qué significa esto? Que estaba prohibido contrabandear con whisky, ¿verdad? Entonces se implementó esa ley y ¿qué sucedió? Que los inversionistas vinieron a Tijuana e instalaron el casino allí donde es la Prepa Federal Lázaro Cárdenas. Entonces, ¿qué quedó de ese vestigio histórico? Pues el minarete, el fauno que está ahí, la alberca, pero lamentablemente pues prácticamente desapareció, ¿no? Por X, Y o Z. Entonces, ese proyecto es un proyecto de un arquitecto de la ciudad de Los Ángeles que bien merece la pena que ustedes lean, estudien, para que vean el estilo arquitectónico de la época. Actualmente, el urbanismo contemporáneo, ¿verdad?, viene a desarrollarse, como les comenté, desde 1975. Esa canalización del río Tijuana me tocó ver en 2 ocasiones, en el 68, 1968 y 1978, lo que vivimos hace 2, 3 días con esas aguas, ¿verdad? Que estuvo chipi, poquito. Yo digo, ojalá que no llueva demasiado, ¿no? Porque si llueve demasiado como en ciudades totalmente tropicales, yo creo que Tijuana desaparece. Entonces, ese chipi que estuvo hace un par de días, en aquellos tiempos, 68, 78, el agua llegaba a la corona del río Tijuana. Y por eso esa canalización se construyó en ese tiempo, porque a nivel federal, el presidente en ese entonces tenía que implementar esa obra de urbanización. Y esa obra de urbanización que ustedes conocen, que es el río Tijuana y que tiene concreto, pues fue la primera obra monumental. Después le viene el Centro Cultural Tijuana, que son obras en paralelo, pero que marcan un hito, digamos un antes y un después, porque a partir de ese 1975 se establecen ese tipo de desarrollo, ¿no? En 1978, ¿verdad?, se publica el Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California. O sea, vean la fecha, 78 a 2022, prácticamente tenemos muy poco tiempo haciendo planeación urbana, haciendo urbanismo, haciendo lo que debemos hacer. Y en 1995 ya Tijuana cuenta con su primer plan de ordenamiento urbano, que tuve el honor de coordinar, ¿verdad? Y ese plan cada tiempo se va actualizando. Quien está a cargo de esa actualización, de ese plan de ordenamiento, es el Instituto Municipal de Planeación Urbana. Ese instituto, cuando ustedes quieran consultar información de planos, de planes y de datos, está exactamente a la altura del Seguro Social Siglo XXI, donde está la Macroplaza o donde está la iglesia de los Últimos Días que acaban de edificar. A un par de cuadras está el Instituto Municipal de Planeación Urbana. ¿Por qué menciono esto del plan de ordenamiento? Porque es el instrumento rector de la ciudad. Es donde vamos a revisar, a analizar cuando ustedes van a hacer una edificación de un hospital, de una escuela, de un edificio. Lo primero que tienen que hacer es consultar con el ayuntamiento
si es factible ese desarrollo o no. Entonces, ahí en ese documento les va a decir claramente si se puede o no se puede, o está condicionado el uso del suelo, ¿verdad? Entonces, en esa materia de usos del suelo, pues creo yo que ha sido una satisfacción, porque los primeros usos del suelo que se dieron fueron en 1983, y su servidor pues me mandaban a la frontera norte a hacer los famosos dictámenes de uso del suelo, que apenas se estaban estableciendo en las ciudades fronterizas, Ciudad Juárez, Reynosa, Laredo, Tijuana. Se estaba estableciendo la maquiladora, que ustedes ya conocen que es una fuente de empleo. Entonces, esos primeros usos del suelo se hicieron en ese tiempo. Fíjense el tiempo que ha pasado, y fíjense en cómo lo hacíamos. Yo tenía que agarrar un avión, irme a Reynosa, llegar, tomar fotografías del terreno, ver las características, regresar, hacer mi dictamen, y el director lo firmaba. Aprobado y adelante. Ahora, ¿qué hacemos? Lo hacemos por internet, y en un par de días ya le dicen sí o no, o condicionado su uso del suelo. Entonces, todo lo que van a ver en la ciudad de Tijuana va a ser emanado del plan de ordenamiento urbano y con base al uso del suelo que está planificado para esa parte de ahí. Ahora, aquí hay un dato muy interesante, porque en 2016, todo lo que regula los asentamientos humanos o la planeación se llama Ley General de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Entonces, como la ciudad ha crecido y los recursos se han estado restringiendo, entonces en 2016, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional para que los edificios o el crecimiento urbano de las ciudades se diera en el centro, donde están los servicios. Y es por eso que ustedes ven en ciertas zonas esos edificios verticales que van para arriba, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica, y esa es la justificación por la cual se han desarrollado ahí. Ahora, tal vez se pregunten, bueno, ¿y qué pasa para el Boulevard 2000? ¿Qué sucede allá? ¿Por qué no hay crecimiento? Pues no hay, porque las inversiones, recuerden que hay una relación entre el valor de la tierra, el edificio y el urbanismo de la ciudad. Entonces, los inversionistas no se van a ir al Mariano Matamoros. ¿Por qué? Porque prefieren donde esté la mayor concentración de servicios, porque es lo que anda buscando el consumidor. Y como mucha gente trabaja en Estados Unidos, pues quiere estar cerca de la línea. Si se va a vivir al Boulevard 2000, pues va a llegar 4 o 5 horas, ¿verdad? Entonces, esa es una de las lógicas por las cuales el Senado aprobó que se hicieran en el centro los edificios verticales. Ahora, ¿qué se requiere para que les autoricen? ¿Qué se requiere? El primer paso es la licencia de uso del suelo, como comentaba yo. Van al municipio, y el municipio es el facultado para otorgar las licencias tanto de uso del suelo como de deslindes catastrales, como licencias de construcción, porque es una facultad que establece el artículo 115 constitucional, que es el municipio quien otorga esos servicios. Entonces van ustedes, tienen su terreno, ¿verdad? Pretenden elaborar un proyecto de 5 niveles, de 6, revisan el plan de ordenamiento, revisan la densidad de habitación, y en base a eso les van a aprobar el proyecto. Y una vez aprobado, ustedes van a tener que solicitar su licencia de construcción. ¿Y qué documentos les van a solicitar para ese edificio? Pues van a solicitar que presenten el título de propiedad, la licencia de uso del suelo, el deslinde catastral, el paquete de planos que ustedes ya saben hacer, y la firma de un perito responsable para que el edificio se lleve a cabo, ¿no? Esos son los requisitos, y entonces van a tener una licencia de construcción y empiezan con su obra. Una vez terminado el edificio,
regresan al ayuntamiento y dicen, ya terminé, ya requiero la terminación de obra. El municipio regresa, verifica que todo esté conforme a aprobación y entonces ya les otorgan una licencia de terminación de edificio. Ahora, normalmente, ahora que ustedes terminen la carrera de arquitectura, ustedes van a recibir una constancia de pasante y después van a recibir su título y luego su cédula profesional. Pero si quieren firmar planos, tienen que darse de alta en el Colegio de Arquitectos. Y después que se dan de alta en el colegio, van a ir al municipio a darse de alta para que les den un número de perito. Si ustedes no tienen ese registro, ustedes no pueden firmar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a ser nada más empleados de una empresa, ¿verdad? Y van a hacer sus planos, les van a pagar, pero no van a poder firmar. Ahora, recuerden que la firma es una responsabilidad, porque si el edificio se cae, pues hay una cuestión penal ahí muy seria, ¿verdad? Así que también tienen que ponerse bien truchas ahí. Los edificios actualmente que se han hecho en Tijuana, ¿verdad? Hay un organismo internacional que lo certifica, ¿verdad? Que certifica edificio verde. Y tiene que pasar por una serie de requisitos para que pueda tener esa acreditación. ¿Qué significa que esté acreditado? Hoy en día, en mercadotecnia, el usuario o el cliente, antes había un eslogan que decían, queremos tener clientes contentos, satisfechos. Ahora ya no. Ahora el cliente es muy exigente. ¿Qué significa esto? Que quien puede pagar y puede adquirir un servicio o un proyecto o algo, prefiere ir a un negocio que esté certificado a un negocio común, ¿verdad? Porque en esa medida que va a aportar su dinero, está pensando y está contribuyendo a que ese negocio esté alineado con la parte ambiental. Entonces dice, yo voy a ir a este negocio porque esta empresa me atiende bien y aparte está colaborando en su empresa con el calentamiento global. Entonces, por eso esas son las certificaciones que se dan. Entonces, en la medida que haya más certificaciones de edificios, en esa medida la gente va a decir, ah, yo prefiero comprar aquí porque estoy contribuyendo al medio ambiente. ¿Y cuáles son los requisitos para que se obtenga esa certificación? Es contactar con un evaluador de esa agencia internacional, registrarse para evaluar su proyecto, supervisión técnica de parte del organismo, una propuesta de certificación por parte de ellos y una vez que haya aprobado se va a emitir ese certificado, ¿no? Entonces, en síntesis, ¿qué son los edificios verticales? Pues no es una cosa que estemos inventando, porque decía hace más de 150 años ya estaban ahí, ¿verdad? Los edificios en Nueva York, en Los Ángeles, ustedes caminan por ahí y son edificios barrocos, estilos muy bonitos, con ciertos aspectos clásicos, y ahí están, pero son de acero y han aguantado sismos, terremotos, y curiosamente ahora hay cosas que estamos haciendo y no están aguantando, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo más que nada es actualizarnos y poner en contexto internacional a la ciudad de Tijuana a través de estos edificios. En una plática que me tocó escuchar de una arquitecta urbanista, pero con enfoque psicológico, social, le hicieron la pregunta que quién estaba construyendo las ciudades. Entonces la gente dice, bueno, pues los arquitectos. Otros dicen, no, pues que la sociedad. Y yo creo que el desarrollo de los edificios, quien está ejerciendo una gran presión son los inversionistas, ¿no? El dinero. Claro, el arquitecto es quien elabora el proyecto y todo eso, pero quien tenga la inversión y el dinero está invirtiendo en esos edificios, ¿no? En la ciudad de Tijuana. En general, esa es la conversación que
quería plantearles. Y en esencia, básicamente, no vamos a ver los estilos arquitectónicos porque ahí pues ustedes ya tienen mucha teoría, mucha experiencia en realizar ese tipo de análisis, pero aquí más que nada la lógica y el sentido para poder nosotros establecer esos edificios. Otro de los requisitos importantes que se dan para poder autorizar esos edificios es que el Instituto Municipal de Planificación solicita un estudio de impacto urbano. Ahorita platicando con el maestro me preguntaba esas cuestiones ambientales. Entonces, esos estudios de impacto urbano son complementarios antes de emitir la licencia. Y esos estudios de impacto urbano, ¿qué significa? Pues que va a ser un estudio de la zona, del contexto, de los servicios, de los vehículos, para que realmente cuando se siembre el edificio en ese punto, entre comillas, haya el menor número de problemas, cosa que no está sucediendo, ¿verdad? Mas, sin embargo, pues ahí hay muchas preguntas que hacer. Pues les agradezco su atención y eso es lo que quería platicarles sobre los edificios verticales.